Porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, Conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola, un saludo a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su serie de podcast Conversando con mi psicólogo, un espacio radial en el que podemos conocer más sobre diferentes temas de salud mental que a todos nos interesan. Y lo hacemos conversando con nuestro experto, el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña. En este episodio conversaremos sobre algo que literalmente nos quita el sueño. Quiero invitar a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, a responderse estas preguntas. ¿Para usted es muy difícil quedarse dormido? ¿Se despierta frecuentemente durante la noche? ¿Se despierta muy temprano en la mañana antes de la hora programada y ya no puede conciliar el sueño? Si contestó afirmativamente por lo menos una de estas preguntas, déjeme decirle que usted podría estar sufriendo de insomnio. El insomnio es un trastorno psicológico que nos impide tener un descanso reparador y así poder enfrentar nuestro día a día de la mejor manera. El no poder dormir es un tema al que debemos prestar toda nuestra atención, pues lo que más hacemos en un día es dormir. De hecho, un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo. Se calcula que a los 60 años, 20 de ellos los habremos dormido. Así que cualquier alteración del sueño nos puede afectar el curso normal del día. Se estima que el 30% de la población experimenta alteraciones del sueño. Del 25% al 35% sufre de insomnio leve u ocasional y cerca del 15% padece insomnio crónico. Así que este no es un mal de pocos y para solucionarlo no hay que consultarlo con la almohada, es mejor consultarlo con el psicólogo. Bueno, doctor Luis Eduardo Peña, bienvenido nuevamente y cuéntenos, ¿qué tal durmió anoche? ¿Contestó usted positivamente alguna de mis preguntas? Hola Jenny, ¿cómo estás? Aquí ya grabando el episodio número 12 de nuestro podcast Conversando con mi psicólogo, un proyecto que nos tiene tan entusiasmados y que ha tenido tan buena recepción por parte de la comunidad de habla hispana. Pues fíjate que sí, anoche dormí bastante bien porque ayer me regalé una almohada maravillosa y de verdad que pude tener una noche tranquila de descanso y de paz. Eso es muy importante, dormir bien, y eso es lo que vamos a hablar hoy con usted, doctor Peña. Bueno, doctor Luis Eduardo, comencemos hablando de cuándo el insomnio llega a convertirse en un problema de salud mental. ¿Cómo así que tenemos que ir al psicólogo cuando no podemos dormir bien? Bueno, yo creo que es importante comenzar diciendo que el sueño es un proceso psicofisiológico fundamental para tener una buena salud. Contrariamente a lo que pensaban figuras prominentes como Benjamin Franklin o Thomas Edison, quienes consideraban que dormir era una pérdida de tiempo, lo que la medicina del sueño ha encontrado es que el sueño es un proceso fundamental para la restauración de ciertos aspectos físicos y emocionales. Y ahora más adelante vamos a ver cuáles son algunas de las consecuencias que trae el insomnio crónico. De otro lado, es importante hacer una distinción entre lo que es el insomnio agudo y el insomnio crónico. El insomnio agudo es aquella dificultad que tenemos para conciliar o mantener el sueño, pero que tiene una duración reciente y que ha sido desencadenada por un evento precipitante específico. Por ejemplo, dificultades en el trabajo, dificultades médicas, dificultades conyugales. Y típicamente el insomnio agudo es de corta duración y cuando se resuelve el factor que lo desencadena, típicamente la persona vuelve a tener un patrón normal de sueño. Pero lamentablemente, como lo decías en la introducción de este podcast, Jenny, entre un 10 y un 15% de la población padece lo que se llama el insomnio crónico. Y existen una serie de criterios propuestos para poder distinguir de una manera clara esta categoría diagnóstica de uno de los trastornos del sueño. Vale la pena decir que existen muchos trastornos del sueño, siendo quizá el insomnio el más importante y el más común. El primer criterio es que la persona experimenta una
insatisfacción con la cantidad o calidad del sueño. Y esto se traduce en dificultades ya sea para conciliar el sueño, personas que se acuestan y pasan las horas y no pueden dormir, o bien personas que se despiertan en la mitad de la noche y no pueden volver a conciliar el sueño, o bien otras personas que se despiertan más temprano de lo usual. En lugar de despertarse una persona que normalmente lo hacía a las 6, 7 de la mañana, comienza a despertarse a las 3 o 4 de la mañana y no puede volver a conciliar el sueño. Y cualquiera de estos tres aspectos en que se presenta el insomnio trae como consecuencia la ausencia de un sueño reparador y que la persona se sienta refrescada y descansada al día siguiente. El segundo criterio diagnóstico del insomnio es que la alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, educativo o académico o en otras áreas importantes de funcionamiento de la persona que lo padece. En tercer lugar, la dificultad del sueño se produce al menos 3 noches a la semana. De otro lado, la dificultad del sueño está presente durante un mínimo de 3 meses. Y por último, la dificultad del sueño se produce a pesar de que existen las condiciones favorables para poder dormir. Entonces, estos son los criterios diagnósticos a partir de los cuales nosotros podemos asignarle a una persona el diagnóstico de insomnio. Bueno, doctor Luis Eduardo, ¿y somos las mujeres o son los hombres los que más problemas de insomnio tienen? ¿Y tiene algo que ver la edad con esto de no poder dormir bien? Evidentemente, Jenny, el insomnio es mucho más común en las mujeres que en los hombres y es mucho más común en la gente que tiene una mayor edad. En el caso de las mujeres, parece deberse a todos los cambios hormonales que acompañan al ciclo de vida de la mujer. En el caso de la edad, en la medida en que la persona envejece, el sueño es más fragmentado, el sueño es mucho más ligero. Parece ser que la razón por la cual las personas a medida que van envejeciendo tienen mayores dificultades con el sueño y su sueño es más ligero, se debe a que hay una menor producción de melatonina, que es una hormona esencial implicada en la aparición del sueño. Bueno, doctor Luis Eduardo, y aparte de las ojeras terribles que nos deja el insomnio, ¿cuáles son las consecuencias que trae para las personas esto de padecer un insomnio crónico? El insomnio tiene múltiples consecuencias. En primer lugar, el insomnio genera consecuencias de tipo físico, tales como fatiga, afecta el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de resfríos, infecciones y otras enfermedades. También hay un aumento en el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y hay un aumento en el riesgo de desarrollar diabetes. Pero no solamente son de naturaleza física las consecuencias del insomnio. También este fenómeno genera importantes consecuencias psicológicas. Una de las más importantes es que aumenta de 2 a 6 veces el riesgo de desarrollar un episodio depresivo. Recientes estudios han encontrado que, contrariamente a lo que siempre se supuso de que la depresión generaba el insomnio, estos nuevos estudios han encontrado que más o menos en un 20% de casos el insomnio precede a la depresión. También el insomnio puede producir ansiedad, sobre todo respecto a esa angustia que siente la gente de que pasan las horas y no puede conciliar el sueño y que piensan en las terribles consecuencias que va a tener para su desempeño y funcionamiento el día siguiente. Lamentablemente, muchas personas en su desespero por lograr conciliar el sueño resultan abusando del alcohol o de otras sustancias psicoactivas. Y realmente esto lo que tiene es un efecto paradójico porque cada vez la persona requiere utilizar una mayor cantidad de estas sustancias y estas sustancias interfieren significativamente con una adecuada arquitectura del sueño. El insomnio también produce dificultades en la concentración y en la atención e igualmente genera impedimento en la coordinación motora y cognitiva. Y esto es muy importante porque esto tiene mucho que ver con el aumento de accidentes tanto en el entorno laboral
como accidentes de tránsito. El insomnio también genera irritabilidad e impedimentos en la memoria. El insomnio también tiene consecuencias en el entorno laboral. Hay una disminución en el desempeño de la persona en sus actividades laborales, un mayor número de accidentes de trabajo. Provoca obviamente también ausentismo laboral. Por último, el insomnio conlleva consecuencias sociales. Vale decir, aislamiento social causado por la fatiga o la somnolencia diurna que genera el insomnio, haciendo que la persona evite participar en actividades sociales. Sobra decir que esto genera en conflictos familiares e interpersonales. Entonces, aquí hemos hecho una breve reseña de las consecuencias tan dramáticas que puede provocar el insomnio. Doctor Luis Eduardo, ¿y por qué se da el insomnio crónico? ¿Cuáles son esas causas por las que este trastorno afecta a las personas? El profesor Spiegelman ha propuesto un modelo que ha sido adoptado por la comunidad científica que se ha ocupado de estudiar el tema del insomnio. Este modelo recibe el nombre del modelo de las 3Ps y hace referencia a 3 grandes grupos de factores: factores de predisposición, factores precipitantes y factores que perpetúan el problema o que lo mantienen. Voy a referirme brevemente a cada uno de ellos. Con respecto a los factores de predisposición, son aquellos factores que hacen mucho más vulnerable a un individuo al insomnio cuando se presentan ciertos eventos estresantes. Estas vulnerabilidades son de 2 tipos: biológicas y psicológicas. Los pacientes que padecen de insomnio crónico reaccionan más fácilmente a eventos estresantes, produciéndose una elevación en ciertos parámetros fisiológicos tales como tensión muscular, tasa metabólica, temperatura corporal, conductividad eléctrica de la piel y tasa cardíaca. Igualmente, a estos individuos les toma más tiempo en restaurar el equilibrio de estos parámetros fisiológicos. De otro lado, los insomnes tienen una mayor predisposición a la preocupación. Cuando se ven enfrentados a una situación estresante, les es muy difícil dejar de preocuparse, especialmente cuando se van a dormir, preocupación que impide alcanzar un estado de relajación esencial para poder conciliar el sueño. Parece que en la vulnerabilidad al insomnio hay una importante contribución genética que se ha estimado más o menos en un 29%. La siguiente parte del modelo es lo que se denomina los factores desencadenantes o factores precipitantes. Son situaciones que se presentan en la vida del individuo que es vulnerable al insomnio y que desencadena el problema. Entre estos factores podemos mencionar los siguientes: pérdida del trabajo, divorcio, enfermedad física o psiquiátrica, nacimiento de un hijo, estrés laboral, entre otros. Y por último tenemos los factores de mantenimiento o los que perpetúan el problema. ¿Por qué unas personas, a pesar de que superan estos factores estresantes, no logran restaurar su patrón de sueño premórbido, es decir, el que tenían antes de producirse la situación fuera de lo común en su vida, la situación estresante, y otros sí? En este orden de ideas, Spiegelman ha propuesto 3 grandes grupos de factores: factores cognitivos, pobres hábitos de sueño y utilización de ciertas sustancias para poder manejar el problema del sueño. ¿Cuáles son los factores cognitivos que están implicados en el mantenimiento del sueño? Básicamente es la forma como la persona percibe su dificultad y la forma catastrófica en que la interpreta y la procesa. Entonces, la persona que hace el tránsito del insomnio agudo al insomnio crónico comienza a preguntarse: bueno, Dios mío, ¿y qué será lo que me está pasando? ¿Por qué no me puedo dormir? ¿Qué me irá a pasar mañana? ¿Será que voy a poder trabajar adecuadamente? ¿Será que me voy a sentir sin energía y entonces no voy a poder realizar ese proyecto? Y eso a su vez produce excitación fisiológica, y esa excitación fisiológica interfiere con el estado de relajación fisiológica y mental que tienes que tener para poder conciliar el sueño. De otro lado, la persona utiliza
pobres hábitos para poder manejar este tema. Por pobres hábitos nos referimos a cosas como las siguientes: forzarse a dormir. Entonces yo me tengo que dormir y entre tú más te fuerces a dormir, va a ser más difícil conciliar el sueño. Entonces ya la persona se acuesta más temprano, aunque no tenga sueño, o la persona se levanta más tarde con el propósito de poder recuperar esas horas de sueño que no ha podido dormir, o bien la persona toma siestas. Y todas estas cosas, en lugar de promover el sueño, lo que está haciendo es romper todas las rutinas que son necesarias para poder conciliar el sueño. El último factor implicado en el mantenimiento del insomnio es el consumo de ciertas sustancias, tales como cafeína, alcohol, nicotina y algunas medicaciones, como por ejemplo esteroides, broncodilatadores y algunos antidepresivos, como por ejemplo fluoxetina. Bueno, doctor Luis Eduardo, nos acaba de mencionar usted estos tres grandes factores que interactúan para dar lugar a estos casos de insomnio crónico. Pero le pregunto, ¿el insomnio crónico puede aparecer de la mano de otros trastornos psicológicos? Evidentemente, Jenny, entre un 35 y un 40% de insomnes tienen uno o varios diagnósticos psicológicos, siendo los más importantes la depresión y los trastornos de ansiedad, el abuso del alcohol y o de sustancias psicoactivas. Y como te manifesté anteriormente, el insomnio muchas veces precede a la depresión. Hoy en día lo que se cree es que la relación entre insomnio y depresión es una relación bidireccional. Bueno, doctor Luis Eduardo, pero cada problema tiene su solución. Cuéntenos un poco qué tratamientos se pueden seguir para manejar el insomnio. Existen dos grandes tipos de tratamientos para manejar el insomnio: los tratamientos farmacológicos y los tratamientos psicológicos. Los tratamientos farmacológicos son considerados como los tratamientos de primera línea para tratar el insomnio agudo y que tiene una corta duración. Sin embargo, para el insomnio crónico, los tratamientos de primera línea son los tratamientos de naturaleza psicológica, lo que se llama la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Lamentablemente, los tratamientos farmacológicos, cuando se emplean por tiempo muy largo o de manera indefinida, pueden producir una serie de efectos no deseados. Por ejemplo, son tratamientos que pueden llegar a ser adictivos, es decir, pueden producir tanto dependencia física como psicológica. Estos tratamientos también afectan la concentración de la persona, porque muchas veces en el día siguiente la persona se siente con somnolencia. Entonces no solamente afecta su concentración, sino que también puede llegar a afectar su desempeño. Y una de las cosas que es grave en estos tratamientos y que se observa sobre todo con personas de la tercera edad es que algunos de ellos producen tanto sueño que a veces la persona se levanta dormida y esto puede llevarla a sufrir caídas. Algunos estudios que han mostrado que la utilización de tratamientos farmacológicos para el insomnio de una manera indefinida aumentan en un 25% el riesgo de muerte. Es una cifra bastante preocupante. Eso, doctor Peña, en el caso de los tratamientos farmacológicos, pero ¿qué pasa con los tratamientos psicológicos? Usted nos acaba de decir que la terapia cognitivo-conductual nos ofrece unas alternativas importantes y probadas para manejar este problema tan grave que resulta ser el insomnio. Estos tratamientos de naturaleza psicológica vienen desarrollándose desde principios de los años 70, es decir, que ya tienen prácticamente 50 años de desarrollo científico y corresponden a un protocolo donde se le proporcionan estrategias muy específicas al paciente para poder revertir aquellos elementos que están implicados en el mantenimiento de su insomnio. Básicamente, entre las estrategias empleadas podemos mencionar la siguiente: el control de estímulos. El control de estímulos hace relación a restablecer la asociación que debe existir entre la cama y el sueño. Muchas personas que tienen dificultades con el sueño utilizan la cama para ver televisión, leer, comer,
pelear con su pareja, resolver problemas. Entonces ya cuando la persona se acuesta en la cama, en lugar de producir un estado de relajación, lo que produce es un estado de tensión. En ese sentido, entonces se instruye a la persona a que solamente utilice la cama para dormir o para tener relaciones sexuales. Y en ese mismo sentido, si la persona se acuesta en la cama y después de 20 minutos no puede conciliar el sueño, lo que se le recomienda es que se levante de la cama, vaya a otro lugar de su casa, haga una actividad que no sea demasiado tensionante y regrese a la cama solamente cuando ya tenga sueño. Y tiene que repetir este procedimiento tantas veces como sea necesario. El siguiente componente de la terapia cognitivo-conductual se llama restricción del tiempo en cama. Típicamente, lo que uno observa con los insomnes es que estas personas permanecen mucho tiempo en la cama en un desesperado esfuerzo por tratar de conciliar el sueño. Pero esto tiene un efecto paradójico, porque entre más tiempo permanezcan en la cama, más dificultad van a tener para poder conciliar el sueño. Lo que se trata entonces aquí es de restringir el tiempo que la persona permanece en la cama. Por ejemplo, si una persona permanece en la cama 10 horas, pero apenas logra dormir 5 horas, tiene una eficiencia del sueño de un 50%. Este coeficiente de eficiencia del sueño se obtiene a partir de dividir la cantidad de horas que la persona duerme sobre el número total de horas que permanece en la cama. Una persona debe tener por lo menos un 85% de eficiencia de sueño. Entonces, lo que se le propone a la persona es solamente acostarse en esa ventana que existe para que la persona duerma tan solo 5 horas. 5 horas es el mínimo de tiempo que este procedimiento se puede ajustar. Entonces, digamos, si la persona se acuesta a las 8 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana, realmente está permaneciendo 10 horas en la cama. Le decimos, vas a acostarte entonces a la 1 de la mañana y te vas a levantar a las 6. Eso va a producir una sensación de privación de sueño, que es lo que realmente necesitamos obtener, y poco a poco vamos extendiendo la ventana y vamos haciendo cada semana que la persona se acueste media hora más temprano hasta lograr normalizar su sueño. Un tercer componente que usamos es la reestructuración de todos aquellos pensamientos que son contraproducentes con relación al sueño. Por ejemplo, no voy a poder trabajar, va a ser terrible si no duermo, voy a sufrir una enfermedad y me voy a morir. Entonces, todo eso hacemos que la persona tenga una visión más subjetiva y más realista de esas percepciones tan catastróficas por la falta de sueño. Y por último, le ofrecemos a la persona algunas guías para tener una mejor higiene del sueño. Por ejemplo, le recomendamos no dormir siestas, porque las siestas lo que hacen es que están disminuyendo la necesidad que la persona tiene para dormir en la noche. Le recomendamos no consumir bebidas que tengan cafeína, sobre todo a mediados de la tarde y en la noche. También le sugerimos que tenga un cuarto tranquilo, sin ruido y a una temperatura normal. Entonces, estas son pues algunas de las estrategias que empleamos y han mostrado ser muy eficaces y en un tiempo que oscila entre 6 y 10 sesiones y que tiene una eficacia entre el 70 y un 80%. De hecho, estos tratamientos han mostrado ser superiores a los tratamientos farmacológicos, con la ventaja de que no presentan ninguno de los efectos adversos a los cuales me referí anteriormente. Doctor Peña, ¿y se puede seguir al mismo tiempo el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicológico? Mi opinión sobre este tema es que no deberían combinarse los tratamientos psicológicos con los tratamientos farmacológicos por varias razones, entre otras porque muchas veces la persona atribuye los logros a los tratamientos farmacológicos, la persona se siente menos comprometida a utilizar las estrategias psicológicas y cuando ya la retiras del tratamiento farmacológico, la posibilidad de que
los tratamientos psicológicos no funcionen es mucho mayor que si estos se implementan de manera exclusiva desde el principio de la terapia. Sin embargo, esto no siempre es posible, sobre todo porque algunas veces ya la gente llega con el tratamiento farmacológico implementado y entonces en esos casos no se considera indicado retirar el tratamiento farmacológico, sino que este se va haciendo de una manera gradual cuando ya la persona haya adquirido las estrategias para manejar su insomnio desde una perspectiva netamente psicológica. Doctor Peña, y para aclarar a nuestros oyentes, ¿cuándo consultar al psicólogo y cuándo consultar al médico en casos de insomnio? Yo creo que es importante señalar que si una persona sufre de insomnio, es necesario descartar la presencia de factores médicos que puedan tener una injerencia en el insomnio. Una vez que esto haya sido descartado y si el insomnio está afectando ya sea la vida laboral, social, familiar de la persona, sí yo considero que es necesario buscar ayuda, porque no solamente el insomnio tiene importantes consecuencias, como las hemos delineado aquí, sino también que causa un malestar clínicamente significativo para la persona que lo padece. Y sobre todo que estos tratamientos son cortos, son eficaces y definitivamente tienen un impacto significativo en la vida de quienes lo reciben. Bueno, doctor Peña, muchas gracias de nuevo por estas explicaciones sobre el insomnio, un problema de salud mental que a veces no reconocemos y por tanto también muchas veces no tratamos adecuadamente. Si usted, estimado oyente, afronta un problema de insomnio, cree que está afrontando un problema de insomnio, no lo dude. Busque ayuda especializada y recobre su calidad de vida. Es hora de empezar a dormir bien. Doctor Peña, muchas gracias por estar con nosotros conversando con mi psicólogo. Muchas gracias, Jenny. A todos ustedes, gracias por acompañarnos nuevamente. Esperamos que este tema haya sido de su agrado y utilidad. Y les contamos que hemos llegado a las 2000 descargas de nuestra serie de podcasts. Nos llena de mucha emoción, pues es una estrategia que, como dijo al inicio el doctor Luis Eduardo, estamos haciendo con mucho cariño para aportar al bienestar de todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Mi Psicólogo Luis y visitar nuestra página web donde también encontrarán un blog con interesantes temas de salud mental, www.misicólogo.com, psicólogo sin P. Hasta la próxima. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.